Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta bolsa para la compra plegable y reversible. Los materiales que vamos a utilizar son tela de algodón, necesitaremos 50 centímetros para la parte exterior y 50 centímetros para el forro. Preferiblemente tiene que ser una tela bastante fina para que se pueda plegar bien. Cinta elástica, el patrón que podrás descargar en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo, máquina de coser y tus útiles habituales de costura. Comenzamos imprimiendo el patrón y pegándolo con cinta adhesiva. Para ello deberás hacer coincidir las flechas y las distintas letras del patrón. Una vez lo tengas pegado, recórtalo. Cogemos una de nuestras telas y vamos a doblar en un extremo lo suficiente para que nos quepa el patrón. Volvemos a doblar, como ves en la imagen. Y doblamos una vez más. De esta manera nos quedan 4 trozos de tela superpuestos con el doblez hacia la derecha. Colocamos el patrón sobre el doblez. Trabamos con alfileres y recortamos todo alrededor. Repetimos este mismo procedimiento con la otra tela. Si quieres puedes dejar las asas más largas de lo que aparece en el patrón. Esto dependerá de la cantidad de tela que tengas. Ahora colocamos una de las piezas del forro con el revés hacia adentro y encima la otra pieza. Trabamos con alfileres y vamos a coser únicamente las partes curvas. Cosemos con un pespunte en la máquina de coser, retirando los alfileres con cuidado y dejando de margen el ancho del pie prensatelas. Recuerda que solo tienes que coser las partes curvas. Vamos a hacerle unos cortes en las curvas para que pueda asentarse bien la costura. Ten cuidado de no llegar con la tijera al hilo. Aquí ya tenemos hechos los cortes en las partes curvas y ahora una de las dos mitades la vamos a volver del derecho y dejamos la otra del revés. Y vamos a introducir la parte que está del derecho
por dentro de la que está del revés. Introducimos las asas en el interior, con cuidado de que coincidan las dos telas iguales. Colocamos bien el asa y pasaremos un pespunte por aquí. Repetimos también con la otra asa. Nos volvemos del derecho y planchamos bien para sentar las costuras. Y ahora vamos a colocar de esta manera, dejando la tela que será nuestro derecho hacia afuera y trabamos con alfileres. Es indistinto la tela que vayas a elegir para uno u otro lado, ya que la bolsa va a ser reversible. Cortamos dos trozos de cinta elástica de unos 14 centímetros y vamos a colocar de esta manera en el fondo de nuestra bolsa, más o menos a unos 3 o 4 centímetros de la esquina. Uno por la parte exterior y otro por la parte interior por el derecho de la otra tela. Hacemos coincidir estas dos argollas y lo trabamos con un alfiler. Y ahora continuamos poniendo alfileres en el fondo de nuestra bolsa. Vamos a coser estas tres líneas, dejando las esquinas sin coser. Dejamos de nuevo de margen el ancho de la pata de nuestro pie de prensatela. Cuando pases por encima del elástico, retrocede hacia adelante y hacia atrás para fijarlo bien. Ahora cortamos el margen de costura a unos 2-3 milímetros y planchamos bien. Y ahora le damos la vuelta y por lo que sería el revés de nuestro bolso vamos a pasar otra costura. Este tipo de costura se llama costura francesa y sirve para dejar bien pulidas las costuras sin necesidad de rematar con un zigzag. De esta manera, aunque supuestamente este es el revés de nuestro bolso, al quedar la costura tan pulida, se puede usar también como el derecho. Y ahora colocamos de esta manera los cuadrados de las esquinas haciendo coincidir las costuras y vamos a pasar una costura de la misma manera por aquí. Cortamos el margen dejando unos 2 o 3 milímetros. Le damos la vuelta y cosemos la costura francesa también en las esquinas. Y así es como queda nuestro bolso terminado. Como ves, en la parte del derecho queda la costura normal y por dentro queda esta costura tan pulida, de manera que el bolso es fácilmente reversible. Y ahora vamos a doblarlo como estás viendo en la imagen. Ya solo nos queda sujetarlo con el elástico y nos queda nuestra bolsa plegable para llevar de compras. Este es uno de los lados. Aquí está la parte del revés. Y así es como queda la bolsa plegada para que nos quepa en el bolso.
Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para la descarga del patrón y más información sobre este tutorial. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.